concluir con una serie de enseñanzas, de lecciones acerca del servicio, y vamos a terminar con la carta, con este tema. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, ahí vamos a leer y tener nuestra porción. Y quiero concluir este tema y poder hablar al corazón, a la mente, que la palabra de Dios pueda fluir en nuestras vidas para entender lo que es este asunto del servicio, la obra de Dios. Uno de los propósitos por los cuales comenzamos a hablar es porque estamos entrando en una reestructuración en cuanto a los ministerios. Estamos proveyendo áreas de servicio para que usted pueda servir, para que todos puedan estar ahí, y que podamos también entender cuál es el verdadero servicio, cuáles son los propósitos del servicio a Dios que nosotros damos o hacemos. Y esta es la razón por la cual estamos enseñando a través de la palabra que el servir, como bien lo decía el pastor Norman el domingo pasado, es un honor, es un privilegio que Dios nos ha dado para hacerlo. Y hoy vamos a hablar acerca de las buenas actitudes en el servicio que nos motivarán en su obra. Las buenas actitudes en el servicio que nos van a motivar en su obra. En el libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y el verso número 14 en adelante. Segunda Corintios, capítulo 12, el verso 14 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén, ahí sentadito vamos a leerlo, amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó? ¿Acaso Tito no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por lo que tú has permitido hasta ahora. Gracias por el tiempo de alabanza, tiempo en que hemos adorado a través de nuestras actitudes, de lo que te damos. Señor, sea tu nombre exaltado, que todo lo que hacemos debe de estar enfocado en que tu nombre sea enaltecido, tú, oh Dios, serás reverenciado. Ahora tu palabra, oh Dios, queremos que a través de ella también tú puedas ser glorificado en lo que hemos de decir, que cada uno de nosotros, nuestro enfoque pueda ser la exaltación a ti. Bendice este tiempo, gracias por mis hermanos. Convéncenos del pecado, anímanos a poder mantenernos en obediencia contigo y salva ser de salvar al mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hablar de buenas actitudes en el servicio, hermano, y que nos motivarán a la buena obra, es porque, como decía también hermano Norman, a veces tenemos un mal concepto en cuanto a lo que es el servir. Y pensamos que el servicio es algo que pueda denigrar o algo que pueden hacer o un grupo de personas que no somos nosotros. Pero cuando hablamos del servicio está adherido, el servicio está adherido a lo que nosotros somos como creyentes, como hijos de Dios. El servir es una acción o es un resultado de una obra que ya sucedió en nosotros, y por lo cual debemos nosotros estar conscientes de esto. Cuando hablamos de servir y de tener motivación para el servicio, debemos entender que es algo en lo cual cada uno de nosotros tiene parte, y no solamente algunos pocos de los hermanos, y lo vamos a ver con algunos textos que antes de entrar al mensaje quiero mostrarles. En primer lugar, en la carta primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso 16, no lo busque, el apóstol Pedro dijo estas palabras: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro está encomiando a los hermanos a decir que deben de vivir una vida en la cual puedan ellos dar testimonio de su vida en Cristo, y que en todo momento ellos deberían de vivir con toda la libertad que era vivir como cristiano. Hay cosas como cristianos que no están
explícitas en la Biblia y que algunos dicen que son malas o son buenas. Nosotros tenemos libertad en Cristo para poder vivir de esa manera. Pero Pedro dice, que no debe ser esto usado como una situación para la carne, porque debemos vivir como siervos de Dios. Y esa palabra siervo que utiliza Pedro ahí es una palabra que se usa para determinar lo que hace un esclavo con una baja condición dentro de los demás siervos. Esa palabra de siervo de Dios es una palabra que significa literalmente esclavo. Y la razón por la cual dice que es esclavo es porque cuando Pedro habla, él está haciendo alusión a los tiempos de esclavitud del pueblo de Israel, en el cual había leyes en donde una persona podía comprar a otra para hacer un servicio, y eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Es decir, alguien compraba a una persona para prestar servicios, y eso era esclavo, doulos, que esa es la palabra que se utiliza ahí, siervo. Y cuando Pedro dice, miren hermanos, nosotros debemos andar con libertad en Cristo Jesús, pero que no debemos usar esa libertad para hacer cosas negativas o para la carne, pero que debemos de vivir como siervos de Dios. En otras palabras, nosotros somos siervos de Dios, dice Pedro. Somos esclavos de Dios o esclavos de Cristo. Y cuando alguien nos mira, nos debe de ver como tal, porque Pablo lo dijo en 1 Corintios, repito, no lo busque, capítulo 4, verso 1, él dijo acerca de él como apóstol. Así pues, tengannos los hombres como siervos de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora, note usted, Pablo cuando se refiere a esto en Corintios, él está en una situación donde los hermanos están peleando, porque haciendo división, considerándolo a él como una persona muy eminente con otras personas en la iglesia. Y Pablo dijo, no, yo no soy eso. Todos deben de considerarnos a nosotros como siervos de Cristo. Y esta palabra siervo de Cristo es la misma que se utiliza para hablar acerca de que es uno que está sujeto al servicio de otro. Entonces, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Dios. La razón por la cual es porque fuimos comprados por un precio. No somos esclavos ni somos siervos por voluntad nuestra. Una persona puede someterse a otra y dice, bueno, le trabajo, usted me paga tanto y está a sus órdenes. Y usted lo manda para aquí, lo manda para allá, y esta persona dice, bueno, no me gusta, pero lo hago porque me pagan. Y si no le gusta, pues entonces dice, pues me voy, y usted rompe alguna relación que tiene con él. Mas sin embargo, nosotros en Cristo no es así. Nosotros no trabajamos por paga. Nosotros no hacemos las cosas por Dios porque necesitamos algo de Él. No, sino porque fuimos comprados. Y esto era lo que en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se manejaba. Una persona necesitaba un esclavo y había leyes de esos esclavos, ¿verdad? Entonces compraba a una persona para poder estar en su casa. Y este le pertenecía, los hijos, la esposa y todo le pertenecía al dueño. Y si él quería irse libre, pues tenía que comprar esa libertad. Pero en el día, a los 50 años, una persona podía dejar libre a un esclavo, y había una ley para eso también. Podía dejar libre a ese esclavo y que se fuera. Pero si la persona consentía en quedarse con su amo, se podía quedar. ¿Por qué? Porque era de su propiedad. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, somos de su propiedad. 1 Corintios 6:19, no lo busquen. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros escuchamos esto, yo me doy cuenta que fui comprado. Cuando vengo a Cristo he sido comprado por su sangre. Él me compró por precio, y ese precio, hermanos, vale. De manera que ya no obedezco a Cristo, no obedezco a Dios porque yo decido servirle. Sí, Señor, te voy a servir en lo que pueda. No, es que le pertenezco. Y cuando la Biblia dice que yo le pertenezco, el Señor me dice lo que yo debo hacer, y yo no le digo a Él lo que yo quiero hacer. ¿Cómo se siente usted que la persona que trabaja en su casa, usted le diga, mire, yo necesito que me haga la comida de esto y eso? No, disculpe, señora, pero lo voy a hacer de esta manera. ¿Cómo se siente usted? O usted como jefe le dice al subalterno, mire, yo quiero que me haga esto. No, perdón, pero yo creo que le quedaría mejor de esta manera. Fíjense, ¿cómo se siente? Hermanos,
Cristo nos ha comprado. Y como Él nos ha comprado, entonces al ser esclavos de Él nos da todo lo necesario para que nosotros le sirvamos a Él y sirvamos su obra. De manera que simplemente tenemos que escuchar de parte de Él qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Porque tú me compraste, de manera que ya no me pertenezco a mí mismo, ya te pertenezco a ti. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando venimos a esto, hermanos, nos damos cuenta de que al habernos comprado, esa es la palabra que se utiliza para redención. Cuando dice la Biblia que Cristo nos redimió por su sangre, está diciendo que Él nos compró por un precio, por algo. Él nos compró. Y como nos compró, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos. Entonces, cuando las personas nos miran allá afuera, nos deben de ver como siervos, como dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres por servidores. Y cuando alguien nos ve, nos dice: ese es un siervo de Cristo. Él le pertenece a Cristo. Él le pertenece a Dios. Y cuando la gente me mira, no solamente de mí debe decir: este es un siervo de Dios, un siervo de Cristo, es un esclavo de Cristo, porque le pertenece a Dios. Pero también de cada uno de nosotros debe pensar lo mismo. En el trabajo, en la universidad, en el vecindario, digan: no, este es de Cristo, ¿verdad? Porque así como de nosotros hablan de nuestros hijos, cuando miran a nuestros hijos: él es el hijo del hermano Eddie, no, él es el hijo del hermano Jorge, él es el hijo de la hermana fulana de tal. Y así también la gente debe decir de nosotros: él es de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Y ahí no hay para dónde, hermanos. Ahí no hay para dónde. Porque si le pertenecemos, entonces Él es nuestro dueño. Y como tal debemos hacer lo que Él nos manda y lo que Él nos dice. Ahora, si usted no lo hace, pues es usted y el Señor nada más. No es usted y la iglesia. Yo no puedo decir: hermanos, qué barbaridad, no están haciendo. A la última banca, castigado. No, hermanos, no. Porque no son míos, son de Cristo. Y si usted no quiere obedecer a Cristo, peor para que obedezca al liderazgo de la iglesia, ¿verdad que no? No podemos. Ni al diácono, ni al pastor, ni a nadie. Es usted el Señor. Ahora, si usted no le quiere servir al Señor, pues es usted con Él. Nada más. Nadie más le va a reclamar, ni increpar, ni reprochar absolutamente nada. No deberíamos. No deberíamos. Por eso cuando la Biblia nos enseña a nosotros, los ancianos, nos dice que debemos apacentar la grey de Dios, no teniendo señorío sobre la grey. No como teniendo señorío. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Fuimos comprados. Y si usted ha venido al conocimiento de la verdad y ha sido comprado por esa sangre de Cristo, entonces le pertenece a Él. Y por tanto, usted es su esclavo. Yo soy su esclavo. Cuando Pablo menciona y dice: Pablo, siervo de Dios, esclavo de Jesucristo por la misericordia de Dios. ¡Wow, hermano! Se considera como tal. Ahora, como esclavos nos enfrentamos nosotros al servicio de Dios con muchos obstáculos. Y este es uno de los que en esta mañana yo quiero hablarles. Pablo se enfrentó a obstáculos en la obra y el ministerio, pero vamos a observar las actitudes del apóstol Pablo para que podamos nosotros ser motivados en sus actitudes a poder nosotros también servir. Y ahí en la carta de 2 Corintios, en la cual nosotros leímos, Pablo está hablando acerca de poder mantenerse o de poder mantener su actitud a pesar de las adversidades. Quiero decirles, esta segunda carta a los Corintios fue escrita porque el apóstol Pablo comenzó a ser criticado. Él comenzó a ser criticado. La primera carta en los Corintios, Pablo empieza a corregir asuntos en la iglesia, asuntos doctrinales que se estaban dando. Inclusive hubo un asunto de incesto ahí en la iglesia y Pablo lo corrige. En la segunda, el apóstol Pablo empieza a decirles: hermanos, habían hermanos que lo estaban denigrando como apóstol. Y la razón por la cual lo estaban denigrando como apóstol era porque Pablo había sido llamado al final. ¿Recuerdan? Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo, con los 12. Pablo fue al final llamado y Cristo lo nombró apóstol. Los demás eran apóstoles nombrados directamente por Cristo, pero en esta ocasión Pablo lo nombra Cristo mismo, pero obviamente no estaba dentro del grupo. De manera que a Pablo lo tomaban como no un apóstol. Aparte de eso, a Pablo le estaban criticando por la forma en cómo manejaba las ofrendas en la iglesia. Y esto es algo en lo cual viene en la segunda carta y empieza a hablar acerca de las ofrendas, empieza a hablar acerca de su apostolado, empieza a hablar de los que lo denigraban y viene a hablarle a los hermanos acerca de estas cosas que están pasando. Pero yo quiero que observemos la actitud del apóstol Pablo. Y esa actitud, hermano, es la que debe imperar en nosotros siempre, como siervos de Cristo.
Cuando estamos sirviendo al Señor, vamos a darnos cuenta también de la misma manera que vamos a tener oposición, vamos a tener críticas, las personas van a hablar acerca de nuestro servicio, siempre, siempre, pero no es malo eso. Quiero que veamos en primer lugar 2 Corintios 12, 16, vayan conmigo ahí, ponga la mirada en el versículo 16. El apóstol Pablo dice: pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Se pregunta él. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Ahora, él está aquí haciéndole una pregunta a ellos. ¿Les he engañado yo a ustedes? ¿Les he engañado? ¿Acaso lo que yo les envié, los míos, les engañaron? No, les dice. ¿Por qué dicen ustedes que les aprendí con astucia? ¿Por qué se dice que yo les aprendí por engaño o les llamé o vine a ustedes por engaño? No les he engañado. ¿Por qué él hace este reclamo? ¿Por qué él hace esta aclaración? Porque estaban diciendo: Pablo no es apóstol, no es como nosotros, no es un apóstol de verdad, y aparte de eso se está quedando con las ofrendas. Si nosotros vemos todo el contexto nos vamos a dar cuenta de esto. Y Pablo dice: no he hecho esto. Ahora, ¿tenía gente que lo criticaba? Sí. Vemos nosotros que el apóstol, el gran apóstol, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, estaba siendo objeto de crítica. ¿Cuál es la actitud y el valor correcto de Pablo hacia las críticas? ¿Y cuál es la actitud y el valor de nosotros hacia las críticas? Hermanos, vamos a tener personas que nos van a criticar y vamos a escuchar críticas, y esto, hermanos, no es malo. No es malo. Porque cuando alguien critica o cuando alguien dice algo de lo que nosotros hacemos en el servicio y en la obra del Señor, esto, hermanos, tiene dos vías. Por lo general, las críticas muchas veces no se dicen de la manera correcta o no se hacen de la manera correcta, pero están diciendo algo, ¿no? Algo están diciendo que yo debo de mejorar o algo en lo cual yo estoy cayendo, y esto es bueno, hermano. Uno tiene que saber valorar correctamente estas críticas. Uno tiene que saber valorar lo que se está diciendo, y lejos de arremeterla contra el que critica, porque no vemos a Pablo diciendo: sí, ya van a ver, me la van a pagar, y que ya van a ver todo lo que les voy a decir y les voy a sacar todos los trapitos al sol. No dice eso. Cuando nosotros leemos la carta, él no emite ninguna ofensa, solo dice: contra los que me critican, contra los que engañan, contra los que dicen este argumento, yo les digo esto. Porque es importante, hermanos, que entendamos que cuando venimos a Cristo, podamos nosotros valorar juiciosamente, sanamente, lo que se dice de nosotros. ¿Quiere saber usted un cristiano maduro qué tan maduro es? Veamos cómo reacciona con las críticas. Si va a reaccionar de manera negativa o va a reaccionar, como nosotros decimos, positiva, aunque eso es positivismo, pero vamos a decir si vamos a reaccionar con la actitud correcta. Y tenemos que hacer y ver, si lo vamos a ver desde cualquier ángulo, cuando alguien critica lo que hacemos, está bien, porque eso significa de que esto, hay algo que yo tengo que mejorar, ¿está bien? Tengo que mejorarlo, y yo tengo que ver el punto donde sé que esto es para mí, y en esa manera, pues entonces yo me estoy dando cuenta de que hay algo que yo debo de hacer, pero nunca darle espalda o sacar contra esa crítica, sacar otro argumento para invalidar ese argumento. No debemos hacer eso. Cuando somos maduros en Cristo, cuando somos creyentes, debemos nosotros sacar la parte buena de esto. Y Dios nos libre, hermano. Y yo no digo que no he caído en el pasado, en situaciones donde yo digo: Señor, perdóname. Mira que no reaccioné bien a esto. No hice lo que debería haber hecho. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente: si alguien te critica y reacciona mal, no vuelves a escucharlo. No vuelves a escucharlo nunca más. Y esto no es bueno para nosotros. Tenemos que reconocer esta parte. Tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor nos está diciendo. Lo primero que dice: Señor, ¿qué me estás diciendo de esto? ¿Qué me estás diciendo? Ayúdame a entenderlo porque no lo entiendo. Antes de reaccionar mal en nuestro servicio, ¿ya? Si una hermana viene y dice: no, mire, hermana, que ese café no está bueno, mire, porque no, hermano, hay que ver, ¿verdad? Tranquila, ¿no? Antes de reaccionar de forma de decir: sí, que la maestra, ¿verdad?, te enseñó esto, no te enseñó bien. Tranquila, hermana, tranquila, ¿verdad? No, que estos hermanos muchos se equivocan, qué bárbaro. Tranquilo, vamos a ver primero, miremos dónde está el asunto.
Y empecemos nosotros a preguntar al Señor: Señor, ¿qué me estás enseñando de todo esto? Y aprenderlo. Mire, no tenga temor de esto. Más bien, tenga temor cuando alguien no lo critica, no le dice nada de lo que está haciendo. A estos hay que tener temor. ¿Por qué? Porque hay algo que se está cocinando ahí. Hay algo que se está gestando y que de repente le viene de golpe. Pero cuando alguien dice algo, tenemos que ver: pastor, mire, yo creo que usted lo que debería de hacer es: está bien, hermano, está bien. Pastor, mire, que en esta parte yo pienso: sí, hermano, está bien. Ayudan, Señor, a que entienda, porque y por todos lados, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? Y que uno me dice aquí que, pastor, jale para aquí, jale para allá, jale. ¿Cómo jalo para todos lados? Pero Señor, algo voy a hacer, tengo que jalar para un lado. No puedo jalar para todo, o jalo un poquito en cada cosa, no puedo. Y el apóstol dice: hermanos, ¿y acaso yo les he prendido a usted con engaño? ¿Acaso yo me he aprovechado de ustedes? No es así. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a valorar delante del Señor, y como lo vamos a ver ahí, la actitud de Pablo en cuanto a las críticas, en cuanto a su ministerio. Luego, en la actitud, otra de las cosas que miramos en él, otra actitud, es que él estaba centrado única y exclusivamente en el beneficio de su obra. Mire lo que dice el verso 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Oiga, Pablo dice: miren, hermanos, voy a ir a ustedes, pero no crean que los voy a buscar a ustedes. Mire, si vemos el contexto, nosotros vamos a dar cuenta de que él está hablando de dinero. Mire, yo no busco su dinero, yo estoy interesado en ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy claro que no son ustedes para mí como padre espiritual, sino que soy yo como padre para ustedes. Y el beneficio y la actitud es su obra. Señor, si con esto va a salir beneficiada tu obra, gracias al Señor. Como cuando usted tiene un problema en su familia, pero por su familia, por sus hijos, usted decide mejor mantenerse, aguantar, ¿verdad? Un poco, aguantar, sacrificarse. Como cuando es la empresa o su casa la que está en juego, pero usted, para que esto no se venga abajo, no se derrumbe, entonces también usted decide aguantar, decide mejor soportar un poco y tratar de lidiar con la situación. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: mire, yo voy a ustedes por tercera vez. Yo quiero que sepan que no estoy interesado en lo que ustedes tienen. Yo estoy interesado en ustedes específicamente. Y luego da un proverbio de lo que se hablaba en el tiempo de Jesús: no atesoran los padres para los hijos, sino los hijos para los padres. Lo que uno busca es lo que la gente quiere. Quiero decirle, hermanos, que esto es lo que queremos hacer del campamento y todo lo que hacemos para lo que es la obra del Señor y todo lo demás. Quiero que sepan, es por su iglesia, por ustedes. Si hablamos de tiempo, nadie tiene tiempo. Si hablamos de fuerza, nadie tiene fuerza. Si hablamos de invertir, nadie quiere invertir. Si hablamos de ir allá a aguantar a veces de pelo por los muchachos que no quieren dormir y estar cuidando tantos hipotes, si hablamos de esto, nadie lo quiere hacer. Pero ¿en dónde debe estar centrada nuestra mente? ¿En dónde debemos estar centrados? Hermanos, si yo no estuviera convencido de que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y que penetra en el corazón y en la vida de las personas, yo no hago nada. Pero yo sé que algo va a ser en la vida de las personas, algo va a ser en la vida de los jóvenes, de los muchachos, de las hermanas, la palabra de Dios en ellos. Y por esto, pues, no es lo que yo voy a sacar, como dice el apóstol Pablo, no es lo que yo voy a ganar, es lo que van a recibir. Y esto es lo que él estaba centrado. Ahora, nosotros podemos decir: hermano, pero yo ya tengo todo. Sí, pero ¿cuál es la generación y cuál es el legado que estamos dejando para esta iglesia? ¿Qué es lo que va a quedar de nosotros? A veces me pongo a pensar, cuando yo me vaya, cuando Dios me llame, o cuando yo me vaya, lo que sea, ¿qué va a quedar para el Señor aquí? ¿Qué va a quedar? Cuando me pongo a pensar y digo yo: wow, ¿qué va a quedar? ¿Quiénes van a quedar? ¿Cómo van a estar? No sé. Entonces, hermanos, tenemos que servirle, porque algo tiene que quedar para Él. Tenemos que poner en perspectiva todo y dejar un legado al Señor en lo que Él necesita, o que la obra necesita. Y por eso tenemos que servirlo.
Porque si fuera de parte de nosotros, ya lo hicimos. Ahora hay que ver a los demás. No, nadie piensa así. Ni pensamos así con el medio ambiente, ni pensamos así en la sociedad, ni en la comunidad, ¿verdad? Con tal a mí no me afecta y los demás ahí vean cómo hacen. No, no lo pensamos ahí, tampoco lo debemos pensar en el Señor. No debemos pensar en eso. Y Pablo dice, miren, no busco lo que tienen ustedes, lo busco a ustedes, porque yo soy como un padre que atesora para ustedes como hijos. Y esa es una actitud que tiene una vida centrada en la obra de Dios. Tenemos que centrar en la obra de Dios. Y si alguien me critica y si alguien dice algo, está bien. Yo examino y digo, bueno, ¿qué le conviene? Si lo que le conviene a la obra de Dios es que yo me haga a un lado, pues me hago a un lado. Si lo que conviene es que venga otro hermano y lo haga, pues que venga el otro hermano y lo haga. Lo importante es que la obra del Señor avance. Al apóstol Pablo, cuando le decía, mira hermano, mira Pablo, aquellos están predicando el evangelio de manera diferente. El apóstol dice, por contienda o por vanagloria, de todas maneras, el evangelio está siendo predicado. Lo importante es que está siendo predicado. Lo importante es que la obra avance. Si alguien predica, mejor que predique, pero que la obra del Señor sea la beneficiada, que la iglesia sea beneficiada. Eso es lo más importante. Y cada uno de nosotros debe pensar como siervos, porque somos siervos de Él. Porque Él nos compró, porque eso es lo que a Él le pertenece. Y su obra es más importante que cualquier pretensión egoísta o cualquier pretensión propia que nosotros podamos tener. La otra actitud que nosotros vemos acá es una que está dispuesta a dar sin esperar recibir. Vea el versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Anteriormente a eso. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino que en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Cuando leemos el contexto nos damos cuenta que la iglesia de Corintio era una iglesia a la cual el apóstol Pablo decidió, escúchame bien, decidió él personalmente no recibir ayuda económica. Él decidió y él dijo, yo no voy a recibir de parte de ustedes. Y la razón por la cual él no decidió es porque había otros hermanos que le apoyaban económicamente, habían otras iglesias que sí le apoyaban. Y cuando vemos nosotros otros textos en la escritura que dicen que el obrero es digno de su salario, él está hablando de que la iglesia debe de sostener al obrero y debe de velar por las necesidades del obrero. Pero en este caso él decidió no ser carga para la iglesia, y eso es muy personal de Pablo, muy personal. Él dijo, mire, yo no le voy a hacer carga. En el libro de Hechos él explica también a los hermanos y le dice, porque para lo que estas manos me han servido, yo he trabajado, porque yo he aprendido lo siguiente, que trabajando así se debe de proveer y compartir con los que padecen necesidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire lo que él hace. Entonces es una actitud dispuesta a dar sin esperar recibir. Él no quería recibir de la iglesia y había decidido decir, mire, no quiero nada, no me den nada. No quiero, estoy bien. Pero luego les dice, yo creo que en esto yo fui gravoso. Si les ofendió que no les pidiera nada, perdónenme. Si esto fue un agravio para ustedes, por favor les pido perdón. Pero yo en nada he sido carga para nadie. Porque él siempre estaba dispuesto a dar, sin esperar recibir. ¿Cuántas veces vamos a dar, hermano, si no vamos a recibir? Y cuando hablo de recibir, no necesariamente recibir dinero, pero a veces no vamos a recibir ni las gracias. Gracias, hermano, por lo que hizo. Hermano, a veces ni eso. Cuando yo me pongo a pensar en Moisés, cómo anduvo con la gente por el desierto, ¿verdad? No vinieron, vamos a celebrar el cumpleaños a Moisés. Moisés, venimos aquí a vivir. No le celebraron el cumpleaños a Moisés. Cada vez que llegaban donde él, ¿era qué? Puras quejas y quejas y quejas. Moisés, ¿y por qué? Moisés, ¿y para qué nos sacaste? Nos vamos a morir, Moisés. Moisés, y Moisés, y Moisés. Puras quejas y puras quejas. Nada. Pero que el apóstol, su actitud era, hermanos, no espero nada de ustedes, porque mi interés son ustedes. Y en la actitud del servicio es dar sin recibir. A veces vamos a recibir, hermano, gracias al Señor, gracias a Dios, porque Dios es bueno. Siempre recibimos algo. Uno que otro hermano, ¿verdad? Y se acerca y dice, hermano, qué bien, hermano, gracias. Uno que otro hermano te va a decir, hermano, qué bien lo hiciste, qué excelente, sigue así. Pero 30, 40 hermanos se te van a acercar y te van a decir, hermano, no está bien, hermano. Sí. Y está bien.
Está bien, porque eso implica que hay cosas que hay que mejorar. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? Dar sin recibir. Si recibimos, bueno, gracias a Dios. Y si no recibimos, está bien, no recibimos. No pasa nada, como dicen los mexicanos, no pasa nada. Dios está tomando en cuenta cada una de estas cosas. Y por último, la paciencia en esperar la aprobación de Dios. Vea usted la actitud, cómo el apóstol Pablo espera a que Dios lo juzgue. Ahí mismo en el versículo número 19. Pensáis aún, dice, que nos disculpamos con vosotros. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. La traducción de la Biblia de las Américas dice: todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos entre vosotros. Es delante de Dios que hemos estado hablando. Y todo, amados, es para edificarles a ustedes. Ya, el apóstol Pablo no argumenta, no dice nada en contra, más que aclara cómo es que él venía operando y obrando. Pero toda la causa se le encomendaba a Dios. Señor, tú sabes. Y no hay mejor, hermano, no hay mejor defensa. No hay mejor defensa, y se lo digo con todo mi corazón. En la mano se lo digo. No hay mejor defensa que la que tenemos en Cristo, en el Padre. Porque Él es el que se encarga de defender las causas de los justos. Y Él es el que da conforme a su justicia, conforme a su misericordia y conforme a su amor. De manera que probablemente hagamos muchas cosas y estemos aquí y estemos allá y no recibamos más que críticas, o no recibamos la gracia, o no recibamos nada, pero encomendamos la causa al Señor, y el Señor se encarga de recompensar a cada uno de nosotros como siervos de Cristo. Vamos a tener obstáculos en el ministerio, en su servicio, pero tenemos que acordarnos que somos sus siervos. La gente tiene que vernos como sus siervos. En el vecindario nos tiene que ver como sus siervos. Y cuando algo viene a nuestra vida y que alguien dice que no está bien y que no debemos hacer, que lo que estamos haciendo no está correctamente, está bien, hermano. Aprendamos, miremos esto y veamos qué es lo que podemos nosotros hacer, ¿verdad? No corramos a las personas que nos dicen cosas, no las corramos, al contrario, recibamos esto de parte de Dios. ¿Se acuerda usted, David? Cuando yo recuerdo de David, de cómo un hombre conforme al corazón de Dios fue criticado por uno de los valientes de Absalón, y cómo le dijo a David, lo insultó, y le dijo a David, dice, tú eres un hombre sanguinario por haber hecho lo que has hecho. Y uno de los generales de David le dijo, David, ¿quién es este perro muerto para que insulte a mi rey? ¡Wow! ¿Quieres que pase al otro lado y le muele la cabeza? ¡Wow! Este hombre estaba bravo porque había insultado a su rey. Y David dijo, no jodas, déjalo, que si es Dios quien lo manda, entonces Dios dirá, Dios sabrá, Dios hace. ¿Y es por qué? Porque Dios nos prueba, hermanos. Nos ayuda en nuestro corazón, nos forma el carácter, nos ayuda a poder ser dóciles, porque somos sus siervos, somos sus esclavos. Él es nuestro dueño y a Él es el que cada uno de nosotros servimos. Que empiezas a servir en la obra y nadie mira, empiezas a servir en la obra y los demás no sirven, empiezas a servir en la obra y nadie más va contigo. Está bien. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado, y vamos a hacerlo de la mejor manera, y vamos a tener la actitud correcta, y Dios es el que va a bendecir. Nuestro máximo ejemplo, termino en 3 minutos, nuestro máximo ejemplo que tenemos nosotros, Cristo Jesús, cuando en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 3, nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a Jesús, que los pecadores, Jesús, si eres el Hijo de Dios, que tú no eres hijo de Dios, eres hijo de Belcebú, y todas las críticas que hacía, y la Biblia dice que no profirió palabra de maldición contra ti. Considérenlos, porque todavía no han resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Y por tanto, tenemos nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo exponente de la paciencia, el amor y la misericordia, Cristo Jesús, que por amor de nosotros lo sufrió todo.
fue hasta la cruz del Calvario. A Él debemos nosotros considerar. Él es nuestro exponente de esto. Él es nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestro líder, que nos ha enseñado el servicio y el amor, que con todo lo que sufrió, dice la Biblia, con todo, el Señor lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble en toda rodilla de todos los que están en la tierra, en los cielos y bajo la tierra. Jesús, todo el mundo diga que Él es el Cristo, el enviado, el ungido, el que vino para salvar a cada uno de nosotros y nos perdonó a cada uno. Incline su rostro, cierre sus ojos. Oremos un momento y meditemos. Señor, Padre, te damos gracias, porque Señor, tú nos has ayudado hasta ahora. Tú nos bendices, nos iluminas con tu palabra y en ella podemos encontrar vida. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor, y a ti te servimos. A ti es que debemos, Señor, lo que tenemos, lo que tú quieres. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por estos hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, por las diferencias, pero sobre todo por las virtudes y por los dones que cada uno tiene. Padre, ayúdame, Señor. Tú sabes cuánto te necesito. Te doy gracias por los hermanos que pueden colaborar en este ministerio, que colaboran y que han de colaborar y que han de poner su don a trabajar para tu obra, para el beneficio tuyo. Señor, queremos que seas tú el que se glorifique en todo. No importa si otro lo hace, Señor. Lo que queremos es que tu obra sea beneficiada. No importa, Dios, si no lo estamos haciendo bien, pero tú vas a hacerlo a través de nosotros y nos vas a ayudar a darnos cuenta cómo hacerlo. Pero Señor, ayúdanos. Gracias por cada uno de los que están aquí en esta mañana. Te pido que puedas bendecir a cada uno de los hermanos que actualmente están sirviéndote con corazones sinceros, agradecidos, llenos de bondad, de fe. Gracias. Yo te pido, Padre, que también les sigas dando fuerza a ellos, a su familia. Provee lo necesario para que podamos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús oramos, lo pedimos todo. Amén. Y amén. El Señor les